una de las biografías más extraordinarias que andan por allí es un libro que se llama Autobiografía de un yogi. Y su autor, justamente un yogi, se llama Paramahansa Yogananda. Parece un Perú. Recuerden este nombre, ¿eh? Paramahansa Yogananda. Se llama el autor de la autobiografía. Tiene tantas narraciones de carácter milagroso que, bueno, la primera sensación que uno recibe es de desconfianza. Uno dice, este tipo es un macaneador. Pero lo mismo le pasaría a uno leyendo la Biblia, después de todo. Después de todo. Pero Paramahansa Yogananda es interesante. Y vamos a ver lo que cuenta el bueno de Para. Por ejemplo, a los 8 años, Yogananda se enfermó de cólera. Vamos a empezar por lo más chiquitito, los prodigios más pequeños. Se enferma de cólera el chabón. Entonces la madre le dice que si quiere sanarse, haga una reverencia mental, que era la única clase de reverencia que podía hacer porque estaba postrado. Sí. A el retrato de un yogi que había colgado en la pared. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? No nos vayamos tan lejos. Acá nomás. Y entonces, Paramahansa se manda una reverencia mental y se cura. Inmediatamente después discute con su hermana, quien tenía un forúnculo, discúlpeme usted, se lo estaba tratando con unos ciertos ungüentos. Y Paramahansa le dice que con esos ungüentos nada logrará y que al otro día no tendrá un forúnculo sino 2, cada uno de doble extensión del que tenía ese día. Y así sucedió. Cuando vio eso la hermana lo acusó de brujo. Pero ahí empiezan las cosas más extraordinarias. Un día parece que visita a un yogi llamado Pranabandha. Paramahansa visita a Pranabandha y este lo atiende, pero después se entera que mientras estaba hablando con él, también estaba en otro lugar a 400 kilómetros. Un fenómeno de bilocación. Pero nos informa también nuestro amigo Paramahansa que la hazaña no es infrecuente, porque incluso ingleses, el señor Tyrrell de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, que son unos chantas serios, documentó muchísimos casos de personas que estuvieron en 2 lugares al mismo tiempo, y él mismo cuenta que supo visitar, mejor dicho, pensó con tal fuerza en unas hermanas que estaban en una ciudad distante, que al otro día las hermanas le informaron que lo habían visto. Es decir, proyectó un cuerpo astral, como suelen decir, y estuvo en 2 lugares al mismo tiempo. Algunos santos de la iglesia de este lado de Occidente han hecho lo propio también. Hay varias historias en ese sentido. Y esta historia termina con un santo. Aquí cuenta también, ya libro adelante, nuestro amigo Paramahansa, se refiere a alguien que fue muy famoso en el siglo XIX, que era el llamado Cristo Yogi, Babaji. Ya no se habla mucho. Yo había escuchado hablar de Babaji, el Cristo Yogi. Y parece que entre otras proezas figura la de haber resucitado a uno de sus discípulos. Dejó que se arrojara por un despeñadero y el tipo se amasijó, desde luego, y después lo resucitó. Y por si esto fuere poco, materializó en el Himalaya un palacio, accediendo a gentiles pedidos. Y ahora voy a materializar aquí un palacio, y apareció un palacio. Pero finalmente nuestro amigo Paramahansa nos cuenta la historia de su propio gurú y maestro, un señor Sri Yukteswar, que también tenía fenómenos de bilocación, como que estuvo cierta vez en 2 lugares distintos, simultáneamente en Calcuta y en Serampore, que son 2 ciudades de la India. Y aquí hay otro milagrito que es muy aparente, ¿no? Un día de calor, en que los discípulos de Sri Yukteswar iban a un festival, prometió mandarles una nube de frescor. Y efectivamente, estando los discípulos en el festival, apareció la susodicha nube y hasta se desató una pequeña llovizna, de la cual el bueno del gurú Sri Yukteswar se apresuró a aclarar que no era responsable. Solamente se hacía cargo de sus propios milagros. Y después viene lo más impresionante de este libro, de esta autobiografía de Paramahansa Yogananda, que es la muerte y resurrección de Yukteswar. Parece que Yukteswar vaticinó, como tantos otros lo han hecho, el momento exacto de su muerte. Digresión importantísima. Conozco de un famosísimo
autor de tangos, que también vaticinó el momento exacto de su muerte. Famosísimo autor de tangos. Yo no lo he conocido, pero sí he conocido a quienes lo han conocido. Cátulo ha muerto hace no muchos años. No, bien poco. Bien. Jules Tessoir vaticinó el momento exacto de su muerte y efectivamente murió cuando él dijo que iba a morir. Murió conforme a la predicción. Pero después de muerto se le apareció al propio autor del libro, es decir, a Paramahansa Yogananda, en un hotel de Bombay. Y era de carne y hueso, o sea, no era un fantasma. Era de carne y hueso y estaba muerto. Y este es el libro, la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Entonces, desde luego, como dije al principio, uno siente toda la tentación de decir, pero este Paramahansa es verdaderamente un macaneador. Sin embargo, podemos decir esto. Hay mucho, o quizá hay algo de cierto en el poder de los faquires. En estado de éxtasis se pueden lograr proezas notables. Algunos derviches en ese estado suelen saltar sobre espadas filosísimas y no se hacen ningún daño. Y esto que voy a contar ahora fue presenciado. Cierto que es antiguo, quizá merece la historia algunos reparos, pero vamos a ver quién lo presenció. Hablo de estados de éxtasis. Nos situamos en el siglo XVII, un poco más atrás. Un chico que había nacido en 1603, Giuseppe Deza se llamaba, Napulia, Italia. Chico débil, enfermizo, tal que allá por los 22 años ingresa a la orden franciscana, empieza a destacarse por sus rezos y por sus ayunos. Es decir, era un muchacho muy devoto. Y parece que un día después de misa se levantó en el aire, flotó sobre la congregación y voló hasta el altar. Las llamas de las velas del altar no lo quemaron. Y a partir de entonces lo hizo muy a menudo volaba este chico Giuseppe Deza, a quien llamaban el Padre José. Incluso llegó a recorrer distancias considerables volando. Sucedió entonces que muchos contemporáneos eminentes, habiendo tomado noticia de aquel supuesto milagro, hicieron verlo con sus propios ojos. Y uno de los que lo vio fue Leibniz. Y Leibniz se constituyó un día allí donde estaba José de Copertino, así se llamaba, si le llamaban ya fraile. Y lo vio volar y dio testimonio de este vuelo. Después fue canonizado, hubo investigaciones para ver si se trataba de un fraude, por lo menos no se descubrió nada. Y el otro milagrito que quería contar hoy, que estamos en un día en que me dio por contar en Belecos, se refiere a alguien que ya conocemos, cuyas hazañas ya hemos descrito, digo Emanuel Swedenborg, quien escribió, ustedes saben que Swedenborg, allá a los 57 años, dijo haber sido visitado por el Señor, y él, que era un científico, un técnico muy eminente, se dedicó a visitar los cielos y los infiernos. Y escribió así algunos libros de un carácter geográfico. Pero, estando en Inglaterra, no sé quién, creo que una condesa, yo no me acuerdo de esto ahora, con cierta sorna, me preguntó si en verdad había estado en las regiones celestiales. Swedenborg le dijo, sí, allí estuvo. Dice, ¿no vio a mi hermano por allí? No, dice, no lo vi. Dice Swedenborg. Pasan los meses, vuelve a ver Swedenborg a esta condesa, dice, mire, efectivamente vi a su hermano. Él me preguntó el otro día y lo vi. Me dijo que por favor le disculpara a usted por no haberle contestado la última carta que usted le mandó antes de su muerte. Pero como no pudo hacerlo, me encargó a mí que se la contestara. Y le contestó la carta que esta condesa había mandado a su hermano muerto ya. La condesa se cayó de espaldas porque parece que había cosas que solamente ella conocía. Este era Emanuel Swedenborg. Swedenborg, San José de Copertino, el frailecito volador, nuestro amigo Paramahansa Yogananda, el resurrecto Jules Tessoir, quizá
se trate de cuentos chinos. Pero quizá no todo sea cierto, pero quizá algo haya, como decía, como pedía, más que decía Shakespeare, haya algo más allá de lo que vemos y tocamos. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que aquellas que podemos ver y tocar. Y a la hora de dedicar esta pequeña charla del comienzo del programa, se la dedicamos a estos hacedores de milagros, aun cuando fueren fraudulentos, porque ellos nos ayudan a creer que el mundo es algo más que este gimnasio, que esta mesa y que este vaso. Y en todo caso, si me permite Alejandro, que el mundo ese, que por supuesto es mucho más que estas cosas que ha enumerado, tiene que ver con una actitud, con una postura. Yo me había quedado muy impresionado hoy, durante el día de hoy, pensando en esta historia, este pensamiento acerca del amor que tiene don Miguel de Unamuno, diciendo que en realidad lo importante es el dolor, porque aquella forma de la gracia que aparece cuando uno está conforme es lo más parecido a la perdición, en realidad, ¿no? Que la gente se vuelve conformista y después conformista miserable. Pero había encontrado otra cosa, una frase que aquí está resaltada, además lo cual demuestra que además de ser una buena investigación es una buena edición esta, y dice: lo cierto es que creer en Dios es hoy, ante todo y sobre todo para los creyentes intelectuales, querer que Dios exista. Querer que Dios exista y conducirse y sentir como si existiera. Y me parece que ahí hay un punto de partida para esperar que algún milagro de una buena vez... Va a ser fuerte, porque una de las... y esto lo dice también don Miguel, una de las peores canalladas de los cientistas es que no solamente no creen que el universo tenga un sentido, sino que además parecen desearlo así. Nosotros como deseamos que el universo tenga algún sentido y deseamos que los milagros existan. Vamos a escuchar esto, que también es como una petición de milagro. Es un estilo que canta Edmundo Rivero. ¿Y qué otra petición de milagro más fuerte que la de un enamorado que sueña con un amor que en la realidad parece no darse? Hablaremos del control mágico del clima, de la calor, del frío, de las lluvias, el sol y los vientos. Hay muchas personas que han tratado de controlar el clima, que como se ha visto nunca, o casi nunca, es del todo favorable a los seres humanos. Los que estamos aquí en el Bauen lo comprendemos. Incluso yo he pedido a las autoridades que se abstengan de prender el aire acondicionado para que esta charla surta un mejor efecto. Enseguida me han complacido. Yo recuerdo que algunos decían que el músico de Palermo, Ives Castagnino, tenía la particularidad de tocar el tango El Aguacero y hacer llover. Se decía que el tipo cada vez que tocaba El Aguacero, llovía. Bueno, él lo tocaría con otro arreglo, porque no llueve. No era el tango El Aguacero que sea el que hacía llover, era él que lo tocaba de alguna manera, qué sé yo por qué llueve. Todos decían que era cierto, incluso lo contrataban, lo llamaban de Chacabuco, de Junín, de Baigorrita, para que tocara El Aguacero e hiciera llover. Él solía presentarse en algunos anfiteatros al aire libre, en tiempos de sequía, y entonces tocaba muchos tangos. Y el último era El Aguacero, imagino lo va a tocar primero, y van a tener que salir todos corriendo. Tocaba El Aguacero y salía corriendo, a veces porque llovía y a veces porque no llovía. En el primer caso huía del agua y en el segundo de los paisanos. Es decir, el ejercicio de rituales para que empiece a llover a veces da resultado y a veces no. Los griegos tenían una idea muy extraña de la lluvia. Creían que provenía de las aguas menores de Zeus. Que cuando Zeus soltaba sus orines, llovía. Tanto es así que la palabra que designa el cielo es muy vecina a la palabra que designa a los orines.
Ahí tenemos a Uranos, que es el cielo, y después viene el resto. Los hebreos tenían, o en tal caso algunos escritos, parecen tener, o algunas tradiciones, parecen auspiciar la idea de que detrás de la bóveda celeste, sobre la bóveda celeste, atención usted que es arquitecto, había agua. Que había unas aguas que se llamaban las aguas de arriba. Y que incluso la forma de desencadenar el diluvio universal fue la siguiente. Se sacó el tapón que sostenía en su lugar a aquellas aguas, que era una de las Pléyades, una estrella de la constelación de las Pléyades. Fue quitada por Dios, y con el agujero que queda cuando uno saca una estrella de la bóveda celeste, eso es algo que sabe cualquiera que haya estudiado astronomía, cuando uno quita una estrella de la bóveda celeste, a veces no sucede nada, pero si es una de las Pléyades, sí, porque hay un agujero que pertenece al tanque que hay sobre la bóveda celeste, y entonces las aguas se vierten sobre la Tierra y tiene lugar el diluvio. Es así. Lo curioso, la rima ebemerista de este mito es que, al parecer, según dicen los astrónomos, una de las Pléyades desapareció allá unos 3000 años antes de Cristo, es decir, una época que puede considerarse como apropiada para este episodio que tuvo a Noé como protagonista. En la India, algunos brahmanes se sometían también a ciertas reglas para atraer las lluvias. En principio debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto de Sakvari, que versaba precisamente acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. El estudiante que quería dominar aquella virtud de atraer la lluvia debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Es decir, era una carrera la de convocador de lluvias. Entonces el postulante dejaba su aldea, se dirigía a la selva, y allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Llevar ropas limpias, comer alimentos negros. ¿Y qué alimentos negros, por ejemplo? A ver, vamos a jugar a nombrar alimentos negros. Negros. Esos fideos que te dan ahora, esos ravioles negros, ¿vio? Ravioles negros. Nunca vi ravioles negros. Nunca vi alimentos negros. Los fideos, fideo a la tinta negra, no sé. Con tinta de calamares. Algo de eso. Tinta de Calamaro. Cualquiera de ellos. Bien, el caso es que este hombre, porotos negros. Bien. Si llovía no debía refugiarse bajo un techo, nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, y le estaba prohibido navegar, y además tenía que cantar ese himno que hemos dicho que se aprendía en el canto de Sakvari todos los días. Al que seguía aquellos preceptos, le bastaba con desear la lluvia para recibirla. El tipo deseaba la lluvia, y la recibía. Desear, si tener esta propiedad de que el deseo se convierta automáticamente en su satisfacción, parece una bendición y puede ser una maldición. Si usted no tiene nada más que para la lluvia, bueno, fenómeno. Pero recuerdo la piel de Zapa, ¿no? Pero imagínese a alguien que tuviera esta desgracia, al que todo deseo se le cumpliera inmediatamente. Y sería difícil, ¿no?, controlarse. Y además, al cabo, ese tipo padecería una saciedad insoportable. El deseo requiere una atención. Si usted no tiene una atención, no hay goce. El deseo que se cumple inmediatamente no te da tiempo a desear. Ay, ¿cómo me gusta saber a mí? Y cuando el amor es la atención, dura desde que algo te gusta hasta que te lo comiste. Se llama el deseo y es lo mejor que hay en la vida. Si usted elimina eso, si la cuerda se convierte, si el segmento se convierte en un punto,
Solano. Aparte, si esa satisfacción del deseo es tan tremendamente insoportable, lo más probable es que en un momento desee morir y lo logre. Está bien, está bien, claro. Está bien. Pero es que es una cuestión geométrica. El deseo debe ser un segmento, no muy largo tampoco. Porque si el deseo es una semirrecta, también es insoportable. Es un deseo que nunca se cumple. Lo peor que le puede pasar a un deseo es cumplirse siempre o no cumplirse nunca. Bien, pero no importa. Estos tipos, sin hacer esa clase de consideraciones, después de todo lo que querían ellos era que lloviera, ¿no? Les bastaba desearlo para que lloviera. Los hombres de Egiu, un distrito de Abisinia, el lugar que ahora se llama Etiopía, ¿no?, acostumbraban a trabarse en sangrientas peleas unos con otros, aldea contra aldea, durante una semana entera todos los meses de enero. Procuraban gestar un derramamiento de sangre para que aparecieran las lluvias. Ellos creían que la sangre derramada producía lluvia, entonces en enero, que sería, me imagino yo, un mes seco en Abisinia, se mataban para que lloviera. Pero vino un emperador progresista llamado Menelik que prohibió esas peleas. Tuvo mala suerte. Al año siguiente la lluvia fue muy escasa y la protesta popular fue muy grande, tan grande que el emperador tuvo que ceder y permitir nuevamente esas luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Eso se llama cultura popular. Sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones, de todas maneras, ¿no? Los profetas de Baal se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio. Cuanto más sangre brote, más lluvia caerá. Entre los griegos hemos hablado no hace mucho aquí de Salmoneo, un rey de Elis, que Elis allí donde Pirrón, ¿no?, aquel filósofo amigo nuestro. El rey de Elis imitaba el ruido del trueno arrastrando vasijas de bronce con su carro y al mismo tiempo arrojaba tizones encendidos para imitar a los relámpagos. En verdad lo que hacía era imitar a Zeus, el príncipe de los dioses, ¿no? Dueño del trueno y del relámpago. Te tiraba un tizón, un rayo. Arrastraba una escupidera, un trueno, y así. Además, Salmoneo decía que él era el mismo Zeus y se hacía ofrendar los mismos sacrificios que el príncipe del Olimpo. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, cuando la seca se prolongaba demasiado, se acostumbraba a desnudar a una muchacha. Ay, me está gustando, ¿eh? Sí. ¿Cuánto hace que no llueve? Decían cada rato. Pero después la vestían de nuevo, la vestían de pies a cabezas con hojas, hierbas y flores. Disfrazada así, la llamaban la Dodola, mitad porque estaba vestida con flores y hojas, y la hacían recorrer el lugar al frente de otro grupo de muchachas que no se aclara si estaban desnudas o vestidas con hojas. Se detenían en cada puerta y bailaban, y los dueños de casa debían responder tirándoles agua, como en época de sequía, encima con payasadas que agotan la poca agua que tenemos. En las afueras de Roma, cerca de un templo de Marte, se conservaba una piedra conocida como lapis manalis, y en época de sequía se la llevaba a Roma y se la mojaba. No a Roma, sino a la piedra. Se suponía que así se produciría la lluvia inmediatamente. Algunas veces llovía y otras veces no. Es decir, que el efecto de esta piedra milagrosa era milagroso a veces y a veces no. Los chinos estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas el alma del cadáver sentía la molestia de la lluvia, que el cadáver insepulto se molestaba si le llovía encima, como si estuviera vivo. Y entonces parece que
cuando sucedía eso, cuando había un cadáver insepulto, el alma del cadáver y otras almas detenían la lluvia. Esto le llevó a pensar que cuando había lluvias excesivas, no estaba mal dejar algunos cadáveres sin sepultar para detener el aguacero. Y así lo hacían, Bueno, es la ciencia eso. Pero otras veces hacían otras cosas. Supongamos que deseaban lluvia los chinos, no que parara, porque veo cómo es uno. Cuando llueve quiere que pare y cuando no llueve quiere que comience la lluvia. Cuando la lluvia era deseada, los chinos hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Ahora, si no llovía, el dragón era insultado, me parece a mí que con toda razón. Sí. Y lo hacían pedazos, lo rompían al dragón. Otras veces amenazaban y pegaban a la figura de los dioses y hasta llegaban a despojarlos de su categoría. Los descendían a dioses de primera B y aún primera C. Si sucedía lo contrario, es decir, si llovía, el dios era promovido a una categoría superior, siempre por decreto imperial. Es decir, era el emperador el que estaba por encima de los dioses. Sí, claro. En abril de 1888, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lung Wong, de quien hemos hablado también aquí, que detuviera una lluvia interminable. Llovía, al final se cansaron, escúcheme, le dijeron al dios Lung Wong, detenga esta lluvia interminable. Pero como Lung Wong desoyó aquellos pedidos, encarcelaron la imagen de esta deidad durante 5 días, y esto tuvo un efecto muy favorable. La lluvia cesó y entonces el dios recuperó su libertad. Los siameses, me refiero a los nativos de Siam, castigaban a sus dioses también. Cuando necesitaban lluvias, exponían a sus ídolos al sol abrasador para que supieran lo que era bueno. Al revés, cuando deseaban tiempo seco, le sacaban los techos a los templos y dejaban que los ídolos se inundaran. Esto parece gracioso y lejano, pero en Europa también sucedía y no hace mucho tiempo, En Palermo, a fines del siglo pasado, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas, Y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Otras imágenes de santos fueron puestas de cara a la pared como si fueran niños traviesos, otros fueron expulsados de sus parroquias, groseramente insultados. Bueno. En Caltacineta le arrancaron las alas doradas a la espalda de San Miguel y la reemplazaron por otras de cartón, también por no cumplir San Miguel lo que se le pedía, Le quitaron el manto purpúreo y le pusieron un taparrabo cualumpio. Después lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron su imagen. Pero bueno. Los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. Por eso los rodios, los de Rodas, le entregaban anualmente un carro y 4 caballos que lo hundían en el mar, que es donde se suponía tenía sus cocheras el sol, para que el sol los usara. Así. Pensaba también que el sol descansaba al atardecer. También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos al dios del sol, qué sé yo. Digamos algunas palabras acerca del control del viento. En la antigüedad clásica había una familia en Corinto que tenía fama de detener los vientos huracanados. No sabemos cómo hacían, pero cada vez que había un viento fuerte llamaban a esta familia y los tipos ahí se mandaban 3 o 4 no sé qué y el viento se detenía. Aún en la época cristiana, bajo el reinado de Constantino, un tal Sópater fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos, de modo que los barcos que llevaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos. Es decir, el viento también es necesario, y este hombre yo creo que fue condenado con justísima razón. ¿Cómo una persona va a detener los vientos y a impedir la navegación? No, se lo digo porque me pareció notar que usted estaba un poco en contra de esta medida tomada contra Sópater. Los hechiceros de Finlandia, que son la mejor gente que existe,
solían vender viento a los marinos cuando estaban detenidos en los puertos. Si vos eras un marino y tenías un barco y querías zarpar y había calma chicha, había hechiceros que te vendían viento. Me vendo un poco de viento. Parece que hacían 3 nudos en un pañuelo y te lo entregaban. Entonces, si vos deshacías el primer nudo, provocabas una brisa. Al desatar el segundo venía un viento fuerte y si desatabas el tercero, un viento huracanado podía destruirte, ¿no? Así que me imagino yo que casi nadie desataría el tercer nudo de un pañuelo. Digamos, para terminar, que Herodoto contaba que en Trípoli una vez soplaba el viento del Sahara, ¿no? Y se secaron los pozos de agua. El viento del Sahara es terrible, ¿no? Las dunas se trasladan, en tierra, bueno, en fin. Y el pueblo se reunió en consejos y resolvió marchar unido a hacer la guerra contra el viento sur. Pero cuando entraron en el desierto, el Simún los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Es decir, que le hicieron la guerra al viento sur y fueron derrotados. Dice Michelet que la historia pudo muy bien ser contada por alguno que los vio desaparecer durante la batalla, con tambores y timbales batientes en la nube roja de aquel torbellino de arena. En estos tiempos todavía seguimos haciendo guerras al viento, ¿no? Confundiendo la cosa con su símbolo, etc. Pero estas son otras conversaciones. Hacer la guerra al viento no está mal, perderla es terrible. Perderla. ¿A qué podemos dedicar esto? No está Rolón, que es la persona que se encarga de la dedicatoria, que incluso recibe soborno de gente que necesita que le dediquen cosas. Nunca entendí eso, ¿no? ¿Por qué no me dedica? Dedíqueme. No entiendo mucho eso, pero ya lo vamos a pensar cuando venga Rolón, que sabe mucho de esas cosas. ¿Se lo hubiera dedicado a la Dodola, era no? Rolón. A la Dodola. Dodola. Aquella muchacha que desnudaban los macedonios, aunque después cometían la torpeza de vestirla con yuyo. La peor cosa que una mujer vestía con yuyo. Los yuyos, hojas secas, ruido pegoteado. Lleno de bicho colorado. Después le queda la piel toda que a la Dodola. Sí, toda irritada. Dodola parece de mi familia, ¿no? Claro. Bueno, Dodolita. en homenaje a esta guerra contra el viento del sur, también llamado de Simón, escucharemos el triunfo que se llama El viento del sur. Lo tocará el Quinteto de Vientos Municipal de Olavarría con Oscar Alem en piano. Es un triunfo. Bien distinto de lo que contamos antes, que más bien era una derrota. Este triunfo se llama El viento del sur y lo escuchamos con esta gente de Olavarría. Adelante. Si durante la interpretación se llega a levantar viento, Sí, ¿por qué razones? No disparen. agárrense bien a los asientos, aunque no sé si es buena política, porque muchos de los asientos de este lugar no están muy pegados al suelo. Hemos tenido que atornillarlos incluso porque había gente que se llevaba la butaca. Se lo llevaban puesto. Sí. Venían a ver el programa y a la salida se llevaban la butaca. Así que si se levanta el Simón, agáchense y agárrense del asiento. Adelante con la interpretación, por favor. Hablando de sirenas. En verdad, el origen de estas criaturas pertenece a las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oannes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez. La diosa lunar Atargartis era mujer y era pez. Eso quizás sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que ambas deidades poseyeran formas apropiadas para el aire y para el agua. No estoy tan seguro de esta especie de ebemerismo a la violeta, ¿no? El sol y la luna se hunden en el mar,
justificaría eso la parte de pez, pero la parte de hombre no, pues los hombres no vuelan. Sería mucho más lógico que esas divinidades presentaran el aspecto de un pájaro. Así que no sé. Citamos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, con rasgo de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas clásicas, que según parece despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, ¿no es cierto? Consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor, ese olor nunca es bueno. Son olores despedidos. Despedir quiere decir casi como exonerar, dejar cesante un olor y lanzarlo a la calle por ingrato. Exhalar es mucho mejor. Uno prefiere que lo exhalen a que lo despidan. Bueno, el caso es que estas chicas tenían un olor exquisito, Eran expertas tañedoras de laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres y su influencia se consideraba benéfica. Estas son las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega, ¿no? Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, ya sabemos lo que les pasó a Ulises y hemos hablado extensamente al respecto, como para seguir jorobando con aquel cuento de que tápenme los oídos y átenme al palo mayor, o algo así. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, de esta monografía, algunas historias de charlatanes que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece que la estirpe de los Vasa, en Suecia, tuvo su encuentro con sirenas. Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran. Pero lo que no se puede es rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazar esa propuesta porque la sirena te mata. Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustavo Vasa, el fundador de la dinastía Vasa, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Debió sorprenderse mucho. El hombre andaba a la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena es sorprendente, que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera. Bueno, ya es demasiado. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó, como cualquier persona decente. ¿Cómo se va a casar uno con el primer ser que se le cruce saliendo de un lago? Imagínese, usted está parado ahí, cerca del arroyo Morón, sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Que le dice no. Obvio. Si le dice no a una dama, calcule a una sirena que presenta al menos un 50% de inconvenientes ictiológicos. Pues bien, se negó el príncipe de Magnus y murió loco al poco tiempo. ¿Qué demuestra esto? Bueno, no sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de habérsele negado a una sirena. Otros dicen, gente que no cree, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco, incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena. Es decir, la causa de la locura no era haberse negado a una sirena, sino que, no tanto la causa, sino la expresión de su locura era andar contando cuentos como este. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyendas. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke existe un lago llamado Arten,
En una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. En cierta ocasión salió del lago, salió a pasear, quiero decir, ¿no? y se cayó al lago. Parece que lo rescató una sirena que, a cambio de ese favor, le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en que ella lo había dejado. ¿Entiende? Sale Sir Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Pero Gunnar olvidó la cita. La verdad, ¿no? Que para olvidarse la cita con una sirena hay que ser un verdadero imbécil. La sirena lo esperó en vano, me imagino asomándose a la sirena, con esa actitud curiosa que tiene el asomo de una sirena. Bien, empezaron los problemas. La sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Pero el agua también llegó hasta allí. Entonces Gunnar, que parece que se olvidaba del uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. De nuevo se vio alcanzado por el oleaje, entonces recién ahí se subió un bote, pero naufragó enseguida, cerca de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo de aquel lago. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero como saludo, creyendo que si no lo hacen, no pescarán nada, o peor todavía correrán la misma suerte de Gunnar. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I Vasa, fue descendiente de este Sir Gunnar. El marinero inglés Henry Hudson contó algo acerca de sirenas. Fue Hudson aquel que, al servicio de Holanda, descubrió el estrecho y la bahía que llevaron después su nombre. Esa cosa que hay ahí al norte del Canadá, ¿no? El 15 de junio de 1605 escribió en su diario, ha caído en nuestras manos el diario del pobre Hudson. Hemos visto una sirena. De la cintura para arriba era como una mujer, dice Hudson, con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro. De la cintura para arriba era parecido a un hombre. Pero sigue aclarando Hudson. Tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Al sumergirse le vi la cola, dice Hudson, entre dientes, babeándose, que era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos el tal Hudson. La vio pasar bien, le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa, que no es lo mismo que un caballo, por suerte, para todos nosotros. Se cuenta que una sirena, ya terminamos con Hudson y su diario, ¿no? Una sirena rebasó en 1403 la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Se sabe que en Holanda está lleno de diques que detienen el mar. Se forman de este modo polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco, y ese territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Pero es muy importante que los diques no cedan, porque si no, Holanda se inundaría. Pero esta sirena pasó la línea de diques, pero su destino fue más bien trágico. Pasó, la pobre sirena, 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York, donde se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso con H, ¿no? Las ancianas más bien solo tienen usos con H. Qué malo que es usted. Al morir aquella sirena, se le dio cristiana sepultura.
También se conocen sirenas avistadas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. La creencia quedó tan arraigada que en el almanaque Aberdeen se prometía a unos futuros visitantes en el Aberdeen la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaba en el folleto de turismo. Con la extensión de esa creencia, comenzaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente era añadirle la cola de algún pez a la mitad superior de un mono. Y con eso se hacían una sirena. Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertaron gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos, se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que le enviara el cuerpo de la sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden, pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que lo que él había escrito sobre la sirena era un invento total. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Valentín cazó un manatí, que es una especie de foca, sería todavía mejor, y se lo mandó al zar de Rusia. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba, si lo trató de tonto. Dice así: es extraordinaria la respuesta de Pedro el Grande. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Extraordinario. Bueno, no sería un lugar tan malo el imperio de Pedro el Grande si era verdad lo que él decía, ¿no? Que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera bendición. De todos modos, vaya a saber. A lo mejor Pedro el Grande tenía para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas. ¿A quién dedicar este catálogo sirénido? Colón creyó ver sirenas. Sí. Resultaron ser esos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida, una especie de focas muy feos. Hay que estar muy desesperado para confundir un bicho de esos con las sirenas, pero Colón venía de meses y meses de navegación, y cualquier, no me acuerdo cómo se llamaba ese animal, algún oyente ahora me lo recordará, cualquier foca lo dejaba en la puerta. Sí. Adiós Morocha, el lobo marino. Bueno, vamos a dedicar esto también al buzo chapaleo y a su autor, mi querido amigo Ferro, ¿no? El buzo chapaleo era un buzo del riachuelo, pero en aquel dibujo cabían las sirenas. Las sirenas del riachuelo son una invención formidable, me parece. Así que, en homenaje a Chapaleo y a Ferro y a las sirenas, oiremos el tango que se llama Nieblas del Riachuelo, que son las que nos impiden ver las sirenas. De todos modos, si hubiera sirenas en el riachuelo, no podríamos verlas. Este tango, Nieblas del Riachuelo, será tocado por el pianista don Juan Trespiana. Adelante.